¿Tienen? Amén. Gloria a Dios. Es lindo leer los salmos, hermanos, porque hay muchos salmos que nos identificamos con ellos. En este caso es un salmo de David. Creo que prácticamente en todos estos salmos que vamos a compartir, son de David la mayoría de ellos. Y dice así el versículo 5: porque yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Y el 4, versículo 8, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Los dos hablan, hermanos, de dormir, ¿no? Yo me acosté y dormí, dice el salmista, y desperté, porque Jehová me sustentaba, ¿no? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ahora vamos a pasar al Salmo 55, unas hojas adelante. Gloria a Dios, gracias Señor Jesús. El 55, verso 22 dice de esta forma: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. Repito, el 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Gloria a Dios. También es un salmo de David. Amén. Echa sobre Jehová, sobre el Señor, tu carga y Él te sustentará. Amén. Gracias, Padre, por esta palabra. En esta hora te pido, Dios, que toda distracción que venga de parte del enemigo, toda opresión, sea quitada, sea echada fuera. En el nombre de Jesús, bendice mi vida y úngeme, y bendice la vida de tu iglesia acá en este lugar, y unge a cada uno con tu presencia, Señor, con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, declaramos tu victoria y tu bendición en esta mañana. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. El viernes compartí algo en la televisión, hermanos, un tema parecido: cómo vencer la ansiedad. Tomé algunos versículos de los que voy a compartir ahora. Y hoy vamos a hablar de 5 herramientas que debemos utilizar para vencer la ansiedad. Amén. La ansiedad, hermanos, yo anoté una definición entre algunas que aparece. Dice: estado de inquietud, temor o preocupación anticipatoria frente a una amenaza real o imaginada que produce tensión emocional y muchas veces síntomas físicos. O sea que es una inquietud. Todos nosotros tenemos inquietudes. Temor es un temor. Una preocupación anticipada, dice. La preocupación anticipada es algo que me preocupa pero que no sucedió, ¿no? Algo del futuro que me preocupa pero no sucedió. Entonces me está preocupando algo en el futuro, pero no sucedió eso. Y no sabemos si va a suceder, pero me preocupa. Eso es ansiedad, es algo anticipado. También dice que puede ser una amenaza real o imaginada. Hay amenazas que son reales. Es algo que yo estoy viviendo ahora, que yo sé que está pasando ahora, estoy experimentando ahora. Eso es una amenaza real. Pero hay amenazas que yo imagino. Algo que podría pasar, que puede suceder. Entonces estoy imaginando algo. Y a veces imaginando algo negativo,
Y todo eso entra dentro, hermanos, de lo que es la ansiedad. Quiero tener control sobre todos los asuntos de la vida y sobre cada detalle, sobre cada situación. Quiero tener el control ahora en el presente y quiero tener el control de las cosas que puedan suceder. Entonces pienso mucho en el futuro. Dice que la ansiedad es como un exceso de las cosas del futuro. Demasiado futuro que lo traigo al presente. Y el futuro es incierto, pero a veces nos puede jugar una mala pasada, ¿no? También habla de que eso produce una tensión emocional y muchas veces síntomas físicos. Tensión emocional en las emociones. La tensión emocional es una preocupación. Perdón, hermanos, no sé si es el aire o qué es, pero me está afectando un poquito la garganta. La tensión emocional, hermano, es algo interior, lógicamente, que afecta a las emociones. Puede ser intranquilidad, falta de paz, un problema de angustia que afecta a mis emociones, y hay una tensión, una preocupación constante, ¿verdad? Y a veces síntoma físico. El síntoma físico tiene que ver, hermanos, con la opresión en el pecho, insomnio y tensión muscular, o sea, afecta la parte física también. Eso yo creo que muchos de ustedes ya lo saben, que hay cosas de las emociones que afectan lo físico, ¿no? Que pueden afectar lo físico. Mucha preocupación emocional, mucha tensión emocional nos afecta. Por algún lado reventamos, ¿no? ¿Verdad? Algunos por la vista, otros por el corazón, otros por la mente, los músculos, los huesos. Cuando hay mucha tensión, por eso es necesario, hermanos, contar con algunas herramientas para vencer toda ansiedad. Porque ansiedad todos nosotros la tenemos. O todos nosotros hemos tenido o hemos pasado por procesos de ansiedad. Lo cierto es que todos los seres humanos, hermanos, y aquí entramos nosotros también como personas de fe, ¿verdad? Que puede ser que también podamos ser afectados por las ansiedades. Por eso, hermano, no escapa. Nadie escapa, ninguno de nosotros escapa a tener algún problema de ansiedad. A veces en algún área específica, a veces en diferentes áreas, pero todos nosotros, y vamos a ir a la Biblia también, hermano, porque la Biblia nos muestra que personas de fe, personas creyentes, personas de comunión con Dios, fueron afectados con la ansiedad. Algunos hermanos, como David, por ejemplo, que fue afectado emocionalmente y que fue afectado en su ansiedad, una de las cosas que hace recurrir constantemente a Dios, eso lo ayudó, ¿no? Entonces tenemos herramientas en las cuales nosotros podemos agarrarnos. Porque si no, hermanos, si no, la ansiedad nos puede jugar una mala pasada, ¿no? Debemos ser personas de paz, debemos tener la paz de Dios, porque tenemos a Dios que es paz, entonces tiene que haber paz. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, gobernará vuestros corazones en Cristo Jesús. Quiere decir que a nosotros nos debería gobernar la paz interior, y no las preocupaciones, no las ansiedades. Y a veces no es así, hermanos. Hay un exceso a veces de preocupación que sobrepasa toda paz. Y ahí es cuando tenemos que atacar algo. Algunos sinónimos de ansiedad: preocupación, inquietud, afán, desasosiego, incertidumbre, intranquilidad, angustia, temor, miedo, nerviosismo, sobresalto, opresión, tensión, turbación, ¿no? Todo eso son algunos sinónimos de ansiedad, ¿tá? Vamos a estar viendo ahora, hermanos, algo que estuve preparando que tiene que ver con algunas herramientas. Pero ustedes saben, hermanos, que cuán importante es la Biblia como herramienta. Si usted quiere, hermanos, tener buena fe, si usted quiere mejorar su fe, si quiere tener mayor fe,
si usted quiere tener mayor conocimiento, si usted quiere tener mayor experiencia con Dios, si usted quiere tener mayor victoria sobre los asuntos, usted tiene el manual que es la Biblia. Usted quiere ser libre, tiene el manual que es la Biblia. La Biblia está por encima de todo. Y encontramos en la Biblia algunos personajes. Por ejemplo, uno de los primeros que le mencioné, hermanos, fue David. David, hermanos, experimentó ansiedad. Allí en 1 de Samuel, en los capítulos 21 al 24, habla de algunas situaciones que enfrentó David, que lógicamente cualquiera que enfrentara lo que enfrentó David, en algún momento se pondría ansioso, desesperado, turbado, ¿verdad? Y ahí habla de toda esa persecución que enfrentó David frente a Saúl. Cuando Saúl fue rey, Saúl por envidia comenzó a perseguir a David. David, hermano, siendo un hombre joven todavía, tuvo que huir, ¿no? Un hombre joven que tuvo que huir porque estaba siendo perseguido. Y en esa persecución, hermano, no era una persecución para poner preso a David, era una persecución para liquidar a David, para matarlo. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo que te lleven preso y que te pongan en una cárcel que te aprisionen y te quiten la vida. La amenaza es mucho peor, ¿verdad? ¿Cómo afecta a las emociones? Alguien que está, digamos, condenado a muerte por el reino, ¿verdad? Porque todo el reino de Saúl persiguió. Entonces tuvo que esconderse, huir y esconderse en cuevas. Nosotros tenemos nuestras casas, nuestra cómoda casa, tenemos nuestra comodidad, nuestra seguridad, tenemos, hermanos, toda protección y vivimos en un país libre. Entonces hay una tranquilidad extra para nosotros, pero David, hermano, tuvo que huir y meterse en cueva, huir a la montaña, a los desiertos, atravesar lugares. En algún momento tuvo que huir a un país extraño, ¿verdad? Todo eso, hermanos, aflige al ser humano a tal forma, hermanos, que no había estabilidad en todos esos años. Fueron como 5 o 7 años de persecución. No había una estabilidad. Él no sabía qué iba a pasar al otro día porque lo venían persiguiendo. Entonces, constantemente había una tensión emocional sobre David. No le fue fácil todo eso, hermanos. Y él era una persona conforme al corazón de Dios, era una persona de fe, pero sin embargo experimentó lo que es la ansiedad. Él añoraba, hermanos, un poco de tranquilidad. Él añoraba el perdón del rey que nunca lo tuvo. El rey tuvo que ser asesinado para que él recibiera paz. Él añoraba estar en su casa con su familia. Él añoraba la paz. Había, pero en todo ese tiempo, hermano, no había una estabilidad. En alguna ocasión tuvo que fingir locura para que no lo pusieran preso en un país extranjero, ¿no? Riesgo de muerte constante. Después, más adelante, nos encontramos con David, que también fue traicionado por su hijo, ¿verdad? Y él nunca quiso, hermanos, dañar a su hijo, nunca quiso lastimar a su hijo. Sin embargo, su hijo hizo todo lo posible, hermanos, lo traicionó, le quitó el reino momentáneamente y todo lo demás. Sin embargo, David, había en él, hermanos, todo ese tipo de aflicción. Él quería la paz y no tenía. Él quería la estabilidad y no tenía. Nosotros también a veces queremos la paz y no la tenemos. Queremos estabilidad financiera, queremos estabilidad familiar, queremos estabilidad de nuestra salud, queremos tener todo bajo control y a veces no tenemos esas cosas. A veces nuestra vida puede llegar hasta ser un descontrol. Por eso tenemos que encauzar bien la situación y hacia dónde nos dirigimos y demás, ¿verdad? Pero David es un ejemplo, hermanos. En todos los salmos, en la mayoría de sus salmos, hay una expresión también de que en mi angustia
angustia, pasó por angustia, en mi angustia, ¿no? Pero en su angustia, ¿qué fue lo que él hizo? Buscó al Señor. En sus temores, ¿qué fue lo que él hizo? Buscó a Dios, ¿verdad? Todo eso lo llevó a depender mucho más del Señor. Pero lo que le quiero decir es que no tiene mucho que ver con la fe en sí, porque personas de fe como David, personas de fe como Jeremías, personas de fe como Moisés, como el profeta Elías, todos ellos vivieron circunstancias de ansiedad, circunstancias donde anhelaron una vida mejor, una estabilidad mejor, anhelaron una situación mejor, que solamente, hermanos, la respuesta venía de Dios. Y para nosotros también la respuesta viene del Señor, hermanos, si nosotros queremos dominar un poco lo que es la ansiedad. Pero es necesario pasar por estos personajes, hermanos. Hoy el mundo está en guerra. Ustedes saben lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Hay una explosión de guerra en Irán. Irán ataca a Israel, Estados Unidos ataca a Irán. Hay todo, hermanos, ¿verdad? Los misioneros maleiros que están allí, ¿verdad? En esa zona de riesgo que también caen bombas, porque también Irán ataca a todos esos países, ¿verdad? Alrededor ahí. Entonces las situaciones de tensión. Hay gente que pierde su casa, sus hogares, sus comodidades, su estabilidad, todo eso lo pierde. ¿Cuánta ansiedad en esa gente? Y muchas personas de fe en esos lugares también, hermano, no les está haciendo fácil. Y son personas de fe, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no estén atravesando un momento de ansiedad. Amén. Bueno, nos encontramos con Jeremías, hermanos, para ir acortando un poquito. Jeremías también fue un profeta. Y el profeta era un ungido de Dios. O sea que tenía unción del Espíritu Santo. Tenía poder del Espíritu Santo, tenía respaldo del Espíritu Santo, tenía palabra de Dios, ¿verdad? Y sin embargo, él se encuentra en situaciones, hermanos, de ansiedad. Porque lógicamente se sintió decepcionado después de predicar, de anunciar la palabra de Dios, hermano, al pueblo y a los reyes. Los reyes, en el lugar de haberle creído, de haberle obedecido para ser libre del juicio, hermanos, todo lo contrario. Lo que él escribía, los reyes quemaban los escritos, se burlaban, decían que él era un mentiroso y que bueno, que no iba a pasar nada con Jerusalén y todo eso. Y él insistía. ¿Saben que en algún momento Jeremías dijo, no quiero hablar más, no quiero predicar más? No quiero anunciar más, él dijo. ¿Cómo una persona de fe puede llegar a eso? ¿Verdad? Entonces, si el profeta Jeremías llegó en algún momento y decir, bueno, yo no voy a hablar, no quiero hablar más a este pueblo, no quiero hacerlo, porque me han decepcionado, se burlan de mí, ¿verdad? Me atacan. Tengo amenazas de muerte, me quieren poner en prisión, y estuvo en la prisión por predicar el Evangelio. Era una persona de fe, hermanos, pero había ansiedad, lógicamente. Había como una desesperación en Jeremías de que el pueblo respondiera positivamente. ¿Entienden? Que el pueblo le creyera a Dios, que el pueblo se arrepintiera, se volviera a Dios y fuera libre del juicio. Pero Jeremías no encontraba eso. Entonces había una tensión constante en Jeremías. Y dice que se le llamó el profeta llorón, un hombre que lloraba mucho por la situación, fue quebrantado, ¿verdad? Y dice, bueno, yo no quiero predicar más, no quiero hablar más. Aunque él dice, había como un fuego en mis huesos, que traté de sufrirlo y no pude sufrirlo. O sea, no pudo dejar de predicar, porque había un fuego dentro de él, que era el fuego del Espíritu Santo. Amén. Y que todos nosotros necesitamos que a pesar de todo lo que nos pueda ocurrir, haya un fuego dentro de nosotros, hermanos. Y que aunque a veces nos sintamos decepcionados, perseguidos o amenazados por diferentes situaciones,
que nos afectan con ansiedad, con esto, con lo otro, que pueda haber un fuego dentro de nosotros para que no nos callemos. Porque también, hermanos, el enemigo está detrás de estas cosas para que la iglesia se calle, ¿verdad? Para que tú no sigas la fe, ¿no? Moisés, hermanos, fue otro. Moisés, hermanos, fue el libertador. Moisés venció al faraón. Moisés venció todo ese reinado, ese imperio que había faraónico, ¿verdad? Dios se manifestó, hermanos, con milagros en Egipto, y al mar rojo que se abrió en el momento preciso. Todo eso, la zarza que ardía, lo experimentó, la presencia con el ángel, la presencia con el Espíritu Santo que tuvo Moisés y con el ángel. Todo eso, hermanos. Sin embargo, hermanos, ¿saben lo que lo cansó a Moisés? Fue el pueblo. Moisés dijo, si voy a seguir así, quítame la vida. Un creyente, un hombre de fe, un libertador, diciéndole a Dios, si voy a seguir así, quítame la vida. Entonces encontramos también, hermanos, que las personas de fe y los líderes, como en el caso de Moisés, hermanos, sufrió él una sobrecarga. En ese momento él estaba sobrecargado de situaciones. Todo el pueblo venía a él. Todo el pueblo, hermanos, venía a consultarle a él, y era una multitud, no eran 4 o 5, ¿verdad? Todo el pueblo venía a consultar, pedir consejo, problemas que habían, y todo iban a Moisés. Imagínense. Moisés, pienso que en ese momento desearía, hermanos, un cambio, desearía que Dios hiciera algo en el pueblo y que el pueblo recibiera unción general, que todos fueran ungidos y que no necesitara más recurrir a él, ¿verdad? Ansiedad de que alguien lo ayudara probablemente. Pero en este caso, hermanos, Moisés tenía una sobrecarga. Y bueno, sin embargo, la solución para este hombre fue delegar. Toda esa sobrecarga que él tenía, hermanos, él no la podía llevar solo. Entonces él delegó ciertas funciones a 70 hombres que también fueron ungidos, y eso le alivianó la carga a Moisés. Pienso que en ese momento Moisés le entró una paz, un alivio, un descanso, ¿verdad? Porque toda esa aflicción que tenía y esa ansiedad que tenía, hermanos, fue solucionado. Fue solucionado, y uno de los ejemplos que nos deja acá fue cuando él delegó. Amén. Él delegó. Él no se sobrecargó con todo, él iba a terminar muy mal. Sin embargo, en ese momento aparecieron ayudantes. Y en eso, hermanos, encontró alivio a su carga. Y por último, quiero hablarles un poquito de Elías. Elías recibió, hermanos, allí en el capítulo 19 de Primera de Reyes, toda esa historia conocida. Recibió amenaza de muerte, hasta el punto que él dice, basta ya, Señor, quítame la vida. El profeta Elías, basta ya, Señor, quítame la vida. Un hombre de fe, ustedes saben que era un hombre de fe, un hombre de oración ferviente, un hombre que tenía experiencia con Dios, o sea, era un hombre espiritual. Sin embargo, hermanos, había tenido gloriosas victorias de diferentes tipos. Dios le proveyó comida milagrosamente. Dios hizo que los profetas de Baal fueran derrotados. Hizo caer fuego del cielo, hermanos, con su oración. Y después hizo que lloviera, ¿no? Con su oración. Sin embargo, una mujer lo amenazó de muerte y dijo, mañana a estas horas te voy a destruir como destruiste a los profetas de Baal. Mañana. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando uno recibe una amenaza de muerte? Mañana a estas horas, ¿no? Te va a pasar algo. El año que viene va a suceder esto. Y se llenó con esa amenaza, se enfocó en esa amenaza de una mujer que era lógicamente la mujer del rey. O sea, no era poca cosa, ¿verdad? Era la mujer del rey. Ahora, dice que
la mujer le amenazó de muerte y él, hermanos, cayó en un estado de depresión y de ansiedad porque pensando en que en el día de mañana, o sea, pensando en el futuro, lo que iba a pasar. Él se imaginó que en el futuro lo iban a matar. Él se imaginó que en el futuro, hermanos, iban a caer sobre él, lo iban a atrapar y lo iban a asesinar. Eso es imaginar, ¿no? Eso es entrar en un estado de ansiedad, anticipar el futuro en su imaginación, porque realmente no pasó eso. Pero él imaginó que iba a pasar. Y en ese imaginar que podría pasar, entró en un estado de ansiedad, ¿no? Es cuando uno se enferma de algo y comienza a hacerse el bocho que puede ser un cáncer, puede ser esto, puede ser lo otro. Y vive en esa imaginación, en estado de ansiedad, de salir de eso, ¿verdad? Y a veces puede ser preocupante porque entramos en una desesperación. Y bueno, Elías, hermanos, recibió esa amenaza de muerte y le dice: basta ya, Señor, quítame la vida. Dice: yo no soy mejor que mis padres, mis antepasados. Entró a compararse con las cosas del pasado, ¿verdad? Un estado de ansiedad que él lo hizo deprimir hasta que quería morirse. Caminó por el desierto como un día, se puso debajo de un enebro, de un arbusto allí, y allí se echó a dormir diciendo: bueno, no quiero vivir más. Había un cansancio físico en este hombre, pero también había un cansancio emocional. Lo afectó esa amenaza, hermanos. Lo afectó a tal punto, hermanos, que él quería morirse. Nosotros los cristianos, hermanos, somos amenazados. Probablemente acá ninguno fue amenazado de muerte. Vivimos en un país libre. No son como otros cristianos que están sufriendo amenazas de muerte constante. Pero en el caso nuestro no es una amenaza de muerte física, pero puede ser diferentes tipos de amenazas que llegan a nuestra mente, hermanos. Y si nosotros, hermanos, creemos en esas amenazas, a veces decimos: bueno, Señor, no quiero luchar más. Aquí se terminó todo. No quiero vivir más. Quítame la vida, Señor. Ahora, ¿fue lo que sucedió o no sucedió eso? No sucedió, estaba en la imaginación de este hombre, ¿verdad? Entonces, por eso tengamos cuidado con lo que imaginamos, con lo que pensamos a futuro, ¿entienden? Nuestro futuro está asegurado en Cristo, hermanos. Nuestro futuro está asegurado porque hemos sido comprados en la sangre y con la sangre de Cristo. Nuestro futuro está en las manos del Señor. No está en las manos de este mundo hostil y no está en las manos del enemigo. Nuestro futuro está en las manos del Señor. Aunque tengamos que andar y atravesar por valles de sombra y de muerte, hermanos, la presencia de Dios nos infundirá aliento. Otro problema que tuvo Elías, hermano, fue que se sintió solo. Pero se sintió solo en su imaginación. Estaba imaginando, eso está en el versículo 10, 19, 10, capítulo 19, 10, 14, ¿no? En el capítulo 19, el versículo 10 y el versículo 14, él dice: solo yo he quedado. En este conflicto solo yo he quedado. Es como decir, este conflicto solo yo lo estoy viviendo. Nadie vive lo que yo estoy experimentando. Ahora la Biblia dice que cada uno de nosotros experimenta conflictos, experimenta pruebas, batallas, adversidades. Todos nosotros los creyentes experimentamos eso. Y él estaba, hermanos, creyendo que estaba solo en ese conflicto y que solo había quedado y que era la única persona de fe. Se sentía como indispensable, pareciera. Solo yo he quedado, dice el profeta Elías. Imaginó eso, que solo estaba en el conflicto. A veces nosotros creemos que estamos solos en el conflicto, hermanos. Pero si usted va al versículo 18, la Biblia dice que habían 7,000 rodillas que no se habían doblegado frente a Baal todavía. Tenía todo un ejército Elías que lo estaba acompañando, que estaba orando, que estaba intercediendo.
Y usted tiene toda una iglesia, que es un ejército, que está orando por usted, que está intercediendo por usted. Usted no está solo en ese conflicto. No se imagine eso. Hay una iglesia, somos parte de la iglesia, y destaco aquí, hermano, la importancia de ser parte de la iglesia. Hermanos, el que es parte de la iglesia no está solo, está en una batalla, pero no está solo. Está en una batalla, pero hay una iglesia que está haciendo sin cesar oración a Dios. ¿Sí o no? Damos gracias a Dios por sus oraciones. Elías se creyó solo, hermanos, en el conflicto. No te sientas solo en ese conflicto. Hay un ejército que está orando. Hay una iglesia. Y acá había 7.000 rodillas que no se habían doblegado frente a Baal. Lo que significa que habían 7.000 rodillas fieles a Dios, invocando a Dios, clamando a Dios por ayuda. Amén. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos. ¿Cuál fue la solución que encontró Elías acá? Bueno, descansar, dormir. Todo el mundo nos recomienda, hermanos, los profesionales, nos recomienda que tenemos que dormir, hay que descansar, hay que dormir. Jesús dormía, ¿verdad? Los discípulos dormían, ¿verdad? Aquí encontramos que David decía, yo me acosté y dormí y luego desperté. O sea, es necesario dormir. Y dice que Elías durmió. Otra cosa importante es comer. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Verdad? Y comer bien. Hoy no sabemos lo que es comer sano, hermanos, porque si hablas con un profesional, comer sano es esto, y si hablas con otro profesional, comer sano es otra cosa. Para mí, hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero principalmente tenemos que bendecir los alimentos y no comer demasiado. Comer lo justo quizás. Pero dice que Elías durmió, descansó, comió, porque largo camino le restaba todavía. O sea, no iba a morir al otro día, pero él pensaba que iba a morir. Él pensaba que lo iban a asesinar. Y a veces nosotros pensamos, hermanos, que nos puede ocurrir esto, que nos va a ocurrir esto, que va a pasar esto. Hermanos, tenemos que pensar que estamos en las manos del Señor. Tenemos que pensar que el único que tiene el control sobre todo es Dios y no nosotros. Tenemos que pensar a veces que necesitamos ayuda, como Moisés, que estaba recargado hasta que encontró ayuda. Hay que delegar. Pero nos enseña, hermanos, que personas de fe experimentaron todo esto. Algo importante también en Elías, hermanos, que él durmió, él comió, porque había un largo camino, pero también escuchó la voz de Dios. Más adelante, ahí en esa misma historia, en ese mismo capítulo, ¿verdad? Dios le habla y le habla, se acerca a través de un silbo apacible, Dios le habla suavemente. Cuán importante, hermanos, es escuchar a Dios. Amén. Es escuchar al Espíritu Santo. Tenemos que escuchar a Dios. Escuchamos los informativos, escuchamos el fútbol, escuchamos las novelas, escuchamos lo que dicen las películas, escuchamos muchas cosas, escuchamos al almacenero, escuchamos al vecino, escuchamos todo lo que hay en el ambiente, hermanos, de este mundo, pero ¿cuánto escuchamos a Dios? La Biblia dice, ¿quién estuvo en el secreto de Dios y escuchó al Señor? ¿Quién estuvo en ese secreto? Cuán importante escuchar a Dios, hermanos, para calmar la ansiedad. Amén. Dios siempre, hermanos, cuando apareció, dijo, no tengan miedo. Yo estoy, no tengan miedo. Cuando todos se turbaban, dice que Jesús dormía en la barca. Cuando, había una tempestad, dice que el Señor paraba esa tempestad. O sea, tenemos que escuchar a Dios, porque Él viene con una voz diferente a la que está en el mundo. Él viene con una voz, hermanos, de paz, porque Él está dominando sobre todo. Él sigue siendo el Dios soberano y Él nos va a cuidar. Él te va a cuidar y Él nos va a cuidar a cada uno de nosotros. La Biblia dice en el Salmo 3:5. Ahora volvemos al Salmo ahí para terminar.
Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Amén. Hermanos, una de las herramientas principales, saber de que Dios es nuestro sustento, hermano. Es Dios, es el Espíritu Santo, es la palabra, es su presencia, es su amor, es su sabiduría. Es todo su refugio, hermanos. Él es nuestro sustento. Pero a veces nos afanamos. Nos afanamos porque queremos controlar. Nos afanamos porque queremos tener más. Nos afanamos porque queremos de alguna forma resolver ahora. Cuando la Biblia dice que tenemos que ser pacientes. Cuando la Biblia dice que tenemos que esperar. Eso nos pasa a todos. ¿Quién quiere tener problema? No, yo quiero solucionar el problema. Pero a veces solucionar el problema es descansar y esperar en Dios y dejar en las manos del Señor. Yo no puedo dominar esto, esto no lo puedo sobrepasar, no lo puedo sobrellevar. Señor, te entrego las cargas. Te entrego este problema. El Señor es nuestro sustento financiero, hermanos. No es tu trabajo. No es tu pensión, no es tu jubilación, tu sustento financiero. Es el Señor. Tenemos que ser fieles administradores. Cuidar, sí. Cuidar lo que Dios pone en nuestro bolsillo. ¿Verdad? Dar gracias a Dios y pedir que Él bendiga, ¿verdad? Todo eso que recibimos. Él es nuestro sustento. Porque una persona con bolsillo lleno, hermanos, donde pierda la bendición de Dios, va a ser un fracaso, ¿verdad? Y así pasa, hermanos. Él es nuestro sustento financiero. Él es el que provee el pan. Él es el que nos ayuda, aunque tengamos que trabajar, porque hay que trabajar. Dios es el que provee. Amén. Pero tenemos que entender eso. Él es nuestro sustento familiar. Nos preocupamos demasiado por nuestra familia. ¿Y quién no se preocupa por un hijo, por un nieto? Claro que sí, y oramos y nos desgastamos y clamamos, pero hay cosas que le van a suceder igual. Les van a suceder porque Dios tiene un plan, Dios ve mucho más allá. Demos gracias al Señor y decir: Señor, tú eres fiel, tú vas a cuidar de mi familia, tú vas a hacer la obra, pero tú vas a estar en primer lugar en mi vida. Los problemas de la familia no me van a dominar. Entonces, hermanos, es nuestro sustento emocional, porque es el único que cura las heridas interiores, el que trae consuelo. Es aquel que está, hermanos, cuando todo el mundo falla, ¿verdad? Y aparte el Espíritu Santo es el que consuela, es el consolador. Entonces es nuestro sustento emocional. Y la Biblia dice acá en el Salmo 55, 22, que debemos echar sobre el Señor nuestras cargas. Aquí dice la Biblia: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará y dejará para siempre. No dejará para siempre caído al justo. A veces estamos caídos, pero no va a estar para siempre. Amén. Lea esta palabra, hermano, en su casa: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Amén. Aquí encontramos entonces una herramienta. Dios es nuestro sustento. Echar sobre Él nuestras cargas. Otra herramienta: eche sobre el Señor sus cargas. Primera de Pedro 5, 7 también dice, ¿verdad?, que debemos volcar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Quién tiene cuidado de nosotros? Él. Entonces hay que volcar toda nuestra ansiedad. Ahí habla de la ansiedad. Quiere decir que tenemos ansiedad. Pero vuélcala sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice Primera de Pedro 5, 7. Encontramos en la Biblia. Amén. Y en Filipenses 4, 6, 7 dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, ¿verdad?, y súplica en el Espíritu y acción de gracias. Por nada estéis ansiosos, afanosos, desesperados, preocupados, por nada, dice. Ahora dice que debemos orar. Otra herramienta, hermanos.
Creyente sin oración no va a funcionar nada. El creyente tiene que orar y orar por todo, hermanos. Orar desde que se levanta, orar a Dios, orar cuando va a salir, cuando va a entrar, orar con constancia, con perseverancia, orar cuando hay que tomar decisiones. Tenemos que orar para fortalecernos. Jesús tuvo que orar, tenía que levantarse temprano para orar. Él hacía tiempo para orar. Si será importante orar, hay que orar. La iglesia tiene que orar, hermanos. Tiene que orar junta. Y tiene que orar la iglesia en su casa. Tiene que orar allí en su secreto. Tenemos que orar, hermanos. Acá la Biblia dice, ¿verdad?, que debemos orar cuando hay afán. Dice, por nada estáis afanosos, sino que sean presentados delante del Señor nuestras peticiones con oración y también con agradecimiento. Amén. Tenemos más agradecimiento, hermanos, de lo que damos, ¿verdad? Debemos agradecer más al Señor por tanto que Él ya nos ha dado. Amén. Aquí Pablo está, hermanos, en la cárcel. Y él está diciéndole a la iglesia, por nada se afanen, se desesperen. Y él estaba en la cárcel. Un creyente que está en la cárcel, entiende, hermano, una persona de fe como Pablo estaba en la cárcel. Quizás lastimado, quizás con poco que comer. Solo allí en la cárcel, pero sin embargo estaba escribiendo una carta a los filipenses para alentar a los filipenses y decirle, por nada se afanen, vayan a orar y agradezcan a Dios, y el Dios de paz y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Filipenses 4 versículo 7. La paz de Dios que sobrepasa ese momento. Está por encima de todos los momentos que podemos vivir, buenos o malos. Guardará vuestros corazones. Hermanos, y por último, para terminar acá, lo que aparece en Mateo. Ustedes saben lo que aparece en Mateo 6, versículo 25. Usted conoce de memoria varios versículos de ese pasaje de las Escrituras. Pero el que más resaltamos nosotros, el que está en Mateo 6, 33, ¿qué es lo que dice? Amén. Lo sabemos de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, esas cosas, es lo que nos preocupa, porque del 25 al 32 está hablando de las cosas que nos preocupan. Nos preocupa el techo, el abrigo, el alimento, bueno, todo eso que le preocupa a cualquier persona. Ahora dice la Biblia, ¿por qué os afanáis? Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad, no se afanen, ¿verdad? ¿Qué me voy a poner mañana? ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a vestir mañana? ¿Verdad? Busquen a Dios en primer lugar y todas estas cosas vendrán por añadidura. Ahora sabemos de memoria y nos cuesta poner a Dios en primer lugar, hermanos. Nos cuesta. Siempre hay otras cosas pareciera, ¿verdad?, en primer lugar. Por eso es necesario que entendamos esto, hermanos. Siempre que tomemos una decisión en la vida donde Dios está en primer lugar, por más que me aflige, Dios está en primer lugar. Por más poco tiempo que tenga, Dios está en primer lugar. Yo hago tiempo para Dios, voy a hacer tiempo para estar con Dios, voy a servir a Dios, voy a estar ahí, me voy a estar en comunión con el Señor. Pero en mis decisiones también Dios va a estar en primer lugar. En mis finanzas Dios va a estar en primer lugar. Cuando tomamos esa decisión, la Biblia dice que vendrá por añadidura. O sea que va a venir, porque Dios no miente, hermano. Vendrá por añadidura, pero viene por añadidura, no viene de un día para el otro. Una añadidura es cuando usted añade vamos a suponer, le hace un nudito a algo y después más adelante le hace otro nudito, va añadiendo cosas, ¿verdad? Bueno, el Señor va añadiendo cosas. Dios va añadiendo el pan, Dios va añadiendo el techo, el abrigo, Dios va añadiendo bendición,
Dios va añadiendo salud, Dios va añadiendo cosas que necesitamos. Pero si nosotros corremos a Dios para tener todo lo demás primero, estamos mal. Necesitamos poner a Dios en primer lugar, amén. Y echar mano de la vida eterna. Dice allí la Biblia, pelea la buena batalla de la fe, está en Timoteo eso. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna, amén. Estamos muy ansiosos por las cosas de este mundo, por lo que pasa en este mundo, por lo que queremos tener en este mundo. Estamos muy ansiosos. Entonces vivimos con un afán sobre las cosas de este mundo, pero la Biblia dice que tenemos que echar mano de la vida eterna. Lo más importante, hermanos, es la vida eterna. Estamos de paso, estamos muriéndonos casi, ¿verdad? Estamos ya ahí, ¿verdad? Porque lo más seguro que tenemos delante es la muerte, hermanos, ¿verdad? La muerte física, pero la vida eterna. Entonces, hoy estamos y mañana no sabemos, pero tenemos que cuidar la vida eterna, echar mano de la vida eterna. La Biblia dice que todas estas tribulaciones y estas cosas que sufrimos en este momento no se compara con la gloria que hay en la eternidad. Hermanos, estamos sufriendo a veces en este mundo, estamos llorando a veces en este mundo, estamos luchando porque hay que luchar, hay que pelear la buena batalla de la fe, y eso implica luchar, esforzarse, implica, hermanos, estar con constancia, implica prepararse, implica estar en la presencia de Dios, implica varias cosas. Eso es pelear la buena batalla de la fe, ¿verdad? Hay una lucha interior, pero hermano, hay una recompensa, hay algo mayor, hay un descanso eterno, hay bendición eterna, hay paz en abundancia para todos los que creemos después que partamos de este lugar. Y también hay respuestas para tus oraciones. ¿Crees que Dios se va a olvidar de esas oraciones que has hecho aquí? Algunos hicieron oraciones con lágrimas en su casa, han hecho oraciones con lágrimas en la iglesia y permanecen haciendo oración por su casa, por su familia, por sus hijos, por sus nietos. ¿Crees que Dios se va a olvidar de eso? Quiero decirte en esta mañana que el Señor no se va a olvidar. Amén. Quizás no veremos. Algunas cosas no las vamos a ver, pero la vamos a ver en el cielo, que Dios es fiel, Dios es fiel. Pero a veces lloramos tanto y nos detenemos tanto y nos afligimos tanto y hay tanta ansiedad por solucionar cosas de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros hijos aquí en esta tierra, hermano, que nos olvidamos de lo más importante: buscar a Dios en primer lugar, estar en la presencia, llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos encendernos con la presencia del Espíritu Santo, y eso va a ser, hermanos, eso va a hacer que la gracia de Dios venga, el consuelo, la fuerza de Dios, la sabiduría de Dios, el amor de Dios venga sobre nuestra vida, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones en Cristo Jesús y podamos disfrutar. Amén. Hoy decíamos, hay que cantar, hay que alegrarse, hay que danzar. Pero hermanos, eso solo se hace cuando hay fuego, cuando hay experiencia con el Señor, cuando anhelo las cosas del Señor, cuando no soy indiferente, cuando yo dejo cosas, ¿verdad?, a un lado para buscar el reino de Dios. Entonces ese Espíritu nos va a encender y nadie me tiene que obligar a hacer algo. Tiene que ser espontáneo. Tenemos que ser avivados. El Espíritu Santo tiene que traer un avivamiento a nuestro corazón y a mi vida, a mi corazón. Yo no sé si a la vida de ustedes, al corazón de ustedes, no sé si quieren tener una experiencia con el Señor y decir: descanso en ti, Señor. Descanso en tu amor, descanso en tu cuidado, descanso. Señor, me aflijo tanto por tantas cosas. A veces nos afligimos por un familiar y viene ese familiar y te clava el puñal por la espalda. Nos afligimos tanto por un amigo y viene ese amigo y te clava el puñal. No te aflijas tanto. Descansa en el Señor, alégrate en el Señor, alégrate y goza en el Señor, y sigue orando, sigue buscando, y vas a ver que vienen añadiduras. Vienen añadiduras, viene bendición, y esa ansiedad comienza a irse. Es un problema la ansiedad que todos tenemos, hermanos.
Es un problema, pero tenemos que encontrar. David dice que en su dolor, en su persecución, cuando hasta su hijo lo traicionó, cuando todo iba mal, dice David, me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando todo va mal en tu vida? Cuando las cosas no funcionan, cuando parece que no hay respuesta, cuando hay un problema de familia, problema de salud, problema financiero. ¿Qué es lo que pasa? Nos acostamos y dormimos tranquilamente. Es muy difícil. Pero si David pudo, hermanos, David confió en el Señor y dice, Señor, yo no puedo, tú me sustentas. Y el Señor lo guardó a David, hermano, de todas esas amenazas. El Señor hizo justicia, el Señor lo bendijo, el Señor lo guardó, el Señor hizo todo. Y el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros lo mismo también. Que Dios nos ayude en esta mañana. ¿Cuántos le van a pedir ayuda a Dios y al Espíritu Santo? Gloria a Dios. ¿Qué encontramos, hermanos? Encontramos el mejor tesoro. Encontramos a Jesús. Alégrate con eso. Doy gracias a Dios porque encontramos a Jesús. Él nos encontró a nosotros. Aleluya. Pero encontramos en Él tanta paz. Encontramos fortaleza. Encontramos presencia. Encontramos sabiduría. Encontramos sanidad. Encontramos esperanza. Gloria a Dios. Vamos a cantar este.